Listo, comenzamos nuestra sesión número 73 de este Cineclub Nuevo Cine. Y bueno, hoy comenzamos la cartelera del mes de abril, bueno, Domingo de Resurrección, ¿no? Que justamente coincide con la película que vamos a comentar el día de hoy, que es Resurrección, de Vigan, uno de los grandes directores contemporáneos en China, y que bueno, ¿no? Es su tercer largometraje, es una obra de ciencia ficción, así como también una proeza cinematográfica a nivel técnico, ¿no? En muchos sentidos, pero sobre todo en una cuestión formal, ¿no? Por lo que eh, trata de manera muy ambiciosa la obra de poder despertar, ¿no? No solo en nuestra reflexión crítica a la modernidad, ¿no? Que es algo que es propio de este género, ¿no? De la ciencia ficción, sino también a través de este concepto filosófico muy profundo, ¿no? Que ya hemos comentado, que es el tiempo mismo, ¿no? Sí me gustaría comenzar en este caso con una lectura, ¿no? Que igual ya les compartí ayer, nos fuimos a ver a la Cineteca, ¿no? Porque, bueno, ahí sí me esperé a verla en cine, ¿no? Ya había visto como mucho sobre la película, ¿no? Y sí es un director que, aunque una filmografía breve, pues ya seguía, ¿no? Desde las anteriores, la primera, Cali Blues, la segunda, este, eh, Largo viaje a través de la noche, ¿no? También plantea ahí una cuestión muy interesante desde el plano secuencia y el 3D de la película, y luego tiene eh, una etapa procesual muy interesante el director, ¿no? Porque hace diferentes cortometrajes, ¿no? Mientras pues, está trabajando esto, porque le toma, pues digo, no 10 años, pero sí como si no estoy mal, como unos 7 años, ¿no? Del último largometraje a este, y bueno, sí lo valen, ¿no? Me gustaría retomar parte de una lectura de un texto que escribe Susan Sontag en relación a una película del nuevo cine alemán que fue eh, la obra maestra de Sieberberg, Hitler, una película de Alemania, porque, bueno, algo similar se va a manifestar aquí. Dice Sontag: los románticos pensaban que el gran arte era como una especie de heroísmo, como un gran rompimiento o paso más allá. Tras ellos, los adeptos de lo moderno exigieron a las obras maestras que fueran en cada caso un caso extremo, terminal o profético, o las dos cosas. Walter Benjamin estaba haciendo un característico juicio modernista cuando observó, escribiendo acerca de Proust, que todas las grandes obras de literatura fundan un género o disuelven otro. Por muy rica que sea en precursores, la obra verdaderamente grande debe parecer que rompe con un antiguo orden y en realidad constituye un paso devastador, aunque saludable. Semejante obra extiende el ámbito del arte, pero también complica y sobrecarga a las empresas del arte con normas nuevas y conscientes de sí mismas. Al mismo tiempo excita y paraliza la imaginación. El modernismo, que veía un mérito en las grandiosas metas de los románticos para el arte, ha sido poseído por una versión descarada de sí mismo que ha permitido a los gustos modernistas ser difusos en una escala no soñada. Despojado de su estatura heroica, de sus pretensiones de ser una sensibilidad adversaria, el modernismo ha resultado ser agudamente compatible con el ethos de una avanzada sociedad de consumo. El arte es hoy el nombre de una enorme variedad de satisfacciones, de la ilimitada proliferación y de devaluación de la satisfacción misma, donde florecen tanto halagos, realizar una, donde florecen tantos halagos, realizar una obra maestra parece un acto retrógrado, una forma ingenua de realización, siempre improbable, tan improbable como la megalomanía justificada. La gran obra, la obra maestra, es hoy, por eso, verdaderamente rara.
propone satisfacciones que son inmensas, solemnes y restrictivas. Insiste en que el arte debe ser cierto, no solo interesante, una necesidad, no solo un experimento. Empequeñece a otras obras, desafía al fácil eclecticismo del gusto contemporáneo, pone al admirador en un estado de crisis. Esto, ante lo que nos encontramos con la película de Vigan, es una obra maestra, ¿no? En todo el sentido, y no en esta sobreestimación que viene con la pseudocrítica moderna, que lamentablemente a todo llama obra maestra, ¿no? Cuando esto, ¿no? Frente a lo que nos enfrentamos y que si es lo que no comenta nadie, esto sí es una obra maestra, y que justo cuando lo dicen así, sin mayor reparo, nunca dicen a qué se refieren, ¿no? Más que una obra de su gusto mayor, ¿no? Pero eh, para poder también hablar de lo que es una obra maestra, pues nos podemos ir a Blanchot, ¿no? Cuando dice, cito también de este otro texto que es el espacio literario, dice Blanchot, la obra de arte no remite inmediatamente a alguien que la habría hecho. Cuando ignoramos todas las circunstancias que la han preparado, de la historia de su creación y hasta el nombre de quien la hizo posible, entonces la obra se acerca más a sí misma. Es esa su dirección verdadera, esta exigencia que se expresa en este superlativo que es la obra maestra. La obra maestra no reside en la perfección técnica, tal como esta palabra reivindicada por la estética lo hace suponer, ni en la maestría que pertenece al artista y no a la obra, su destreza. Valery dice bien que la maestría es lo que permite no determinar nunca lo que se hace. Solo la maestría del artesano concluye en el objeto que fabrica, pero para el artista la obra siempre es infinita, no terminada, y por eso, porque es absolutamente, este acontecimiento singular se revela como no perteneciendo al dominio de la realización, sino que es de otro orden. La obra maestra tampoco reside en la duración que se le promete y que parece el privilegio más envidiado, al menos en nuestro tardío occidente. Dice más adelante, que la obra sea indica el resplandor, la fulguración de un acontecimiento único del que luego pueda adueñarse la comprensión, frente al que se siente deudora como ante su comienzo, pero que no comprende primero más que escapándole. Lo no comprensible porque se produce en esa región anterior que solo podemos designar bajo el velo del no, región cuya búsqueda sigue siendo nuestro problema, refiriéndose a este como el problema de la filosofía, ¿no? Dice, así la obra nos orienta hacia el fondo de oscuridad que no pensamos haber designado, llamándolo elemental, porque no es su naturaleza, ya que la naturaleza es siempre lo que se afirma como ya nacida y formada. Sin embargo, aquí donde solo buscamos reconocer los principales rasgos de la obra, retengamos que ella está orientada hacia el fondo elemental, hacia ese elemento que sería la profundidad y la sombra del elemento y al que sabemos que los objetos no aluden, pero que todas las artes en la apariencia de ser dan a la materia con la que más tarde se dicen que están hechas, hacen surgir entre nosotros el acontecimiento único de la obra, ¿no? Y que es, pues esto que muchos hemos comentado ya en otros cursos, ¿no? La materia de la que está hecha el cine, un tiempo en estado material, ¿no? Como lo concibe Tarkovsky ya desde su propia filmografía y pensamiento, ¿no? Y que, bueno, se manifiesta de manera muy, muy presente en la obra. Y que, bueno, ¿no? Les comentaba ahí al grupo de ayer que algo que hace Vigan es claro, igual que Tarkovsky, ¿no? En su misma film, pues invocan el tiempo de lo sagrado, invocan, en este caso, en el caso específico de Vigan, pues lo que hace es invocar a los amos del tiempo, ¿no? Invoca a Tarkovsky, invoca a Chris Marker, a Alain Resnais, a Vilatar, ¿no? En esta cinematografía que no solo busca rendir homenaje a la historia del cine mismo, vista desde Occidente como desde Oriente, ¿no? Desde la propia historiografía china, ¿no? Así como también el expresionismo alemán, el cine negro, ¿no? El cine de vampiros, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Así también como, bueno, Ozu, ¿no? Que también se manifiesta, o bueno, en este tercer sueño, ¿no? Que es como fragmenta Vigan la obra a través de estos diferentes sueños
que podríamos decir padece el delirante en una sociedad en la que la humanidad ha sacrificado lo más valioso que tiene, ¿no? Que es esta capacidad de soñar para poder poseer una longevidad mayor, ¿no? Que es la premisa narrativa desde la que construye la ciencia ficción, ¿no? En este caso, y que se relaciona con el acertijo, ¿no? De la niña, ¿no? En el sueño, donde están estos, llamémosle, embaucadores, ¿no? con el asunto este de las cartas, ¿no? Y los poderes aparentemente sobrenaturales que poseen, ¿no? Pero hay un acertijo, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Qué es esto que es muy valioso, que una vez que perdemos no podemos recuperar? A ver, ¿quién, quién gusta solucionarlo? Creo que era el tiempo, ¿no? Tiempo, ¿no? Justamente. Y que no lo dice, ¿no? Es algo que pues más bien se encuentra de manera implícita en esto que trabaja la obra en sí misma, no solo a través de un dominio técnico elevado, ¿no? Porque también nos demuestra que ya hay un dominio muy elevado de la técnica, sino también de una exploración a través del cuerpo, de lo visual, del sonido, ¿no? Del montaje. Hay una empresa muy grande, muy ambiciosa para Vigan, igual que en su momento para, eh, para Tarkovsky o incluso para el mismo Wagner, aunque sí hay que decir que en el caso eh, de, de Tarkovsky, ¿no? Es más sincero, ¿no? También ahí es que estuvo muy limitada la concepción de Wagner, porque ya en su época, en este romanticismo tardío, Wagner hablaba pues de una ambición muy específica que no logró consumar, también quizás porque eran otros los motivos desde donde lo quería, ¿no? Era la Gesamtkunstwerk, que era la obra total, ¿no? Esta que pudiera reunir a las demás, ¿no? Digo, para la época anterior al cine, inmediatamente anterior, porque luego de Wagner ya es que se da el cine, ¿no? Pero pues él buscaba reunir a las demás artes, ¿no? Que es esto que luego parecía que el cine evocaba, ¿no? Desde un punto de vista ahí como mal comprendido de Hollywood a este, ¿cómo se llama? Canudo, ¿no? Que es en el que a través de su manifiesto de 1914 otorga al cine el séptimo lugar entre las bellas artes, el que le brinda esa dimensión estética al cine, ¿no? Y que, bueno, Hollywood malentiende esta totalidad que en el texto Canudo expresaba del cine, ¿no? Lo malentiende con esta síntesis, con esta eh, mezcla simplista de las demás artes en una sola, que tampoco era lo que en sí buscaba este Wagner, ¿no? Sino que buscaba que una sola obra pudiera expresar estas diferentes sensaciones a través de las cuales las diferentes artes nos hacen concebir la realidad, ¿no? Y de ahí también la misma ambición de Vigan, ¿no? Porque pues es a través de estos diferentes sueños, ¿no? En cada uno de estas situaciones que explora diferentes sentidos, ¿no? Como el tacto, la vista, el gusto, ¿no? El olfato también, por supuesto, y esto también a través de las diferentes artes que evoca, ¿no? En distintos contextos, el teatro, la pintura, la escultura, las formas, las texturas, ¿no? A través de este complejo entramado que muy consciente, ¿no? De lo que, más bien de esta materia en la que se sostiene el lenguaje cinematográfico, que también es un tema fundamental en la obra, lo vemos al final, ¿no? Que es este lenguaje a través del cual
supone comunicarse, ¿no? Esta mujer con el delirante, ¿no? Y, bueno, esta expresión espiritual máxima que sucede a través del tiempo, ¿no? Y que es precisamente una de las razones por las cuales el lenguaje cinematográfico tiene una mayor conexión con nosotros, por así decirlo, o una mayor potencia de trascender, que es algo que comento luego en varias clases, bueno, especialmente el lenguaje, ¿no? De Tarkovsky y demás, cuando hablamos sobre la forma del cine, este tiempo en estado material, y que es precisamente la razón por la que el lenguaje del cine tiene tal impacto o tal trascendencia en nosotros, y esto es porque compartimos la misma forma del cine, es decir, que también nosotros estamos hechos de tiempo, un tiempo en estado material, pero justo no es esto que sí, o más bien esta materia orgánica que sí envejece, que sí se deteriora, ¿no? A través de nuestro cuerpo, ¿no? Sino más bien esta otra materia no orgánica, esto que definimos como el espíritu, que no al tratarse de, o más bien no porque se trate de una materia no orgánica quiere decir que no sea material, ¿no? Pero es gracias al pensamiento de Tarkovsky que empezamos a entender, y de Deleuze, por supuesto, que esta misma materia espiritual, pues también se compone, ¿no? Precisamente de una materia en sí misma, que podrían ser estos mismos átomos que compartimos con el cine. Por eso es que cuando, y esto lo vemos de manera muy hermosa en la película, ¿no? Al final, en la última imagen, cuando nosotros experimentamos una película, ¿no? Ya en su máxima expresión, no solo cuando la vemos, sino cuando verdaderamente hay una relación inmersiva de nosotros hacia la obra, hay un movimiento que no es metafórico, sino que se da de manera literal, en el que sucede una singularidad, ¿no? El tiempo de la película atraviesa el tiempo de nuestro espíritu y el tiempo de nuestro espíritu atraviesa el tiempo de la película, ¿no? Dando pie a esta singularidad que no es otra cosa que el viaje en el tiempo. Entonces, esto que entiende Vigan, ¿no? Y no solo a través de los conceptos filosóficos, que yo creo que sobra decir que conoce, ¿no? Sino que comprende en un sentido intuitivo, sensible, a través de esta filmografía bueno, de los maestros que acredita a través de la imagen, ¿no? Especialmente a Tarkovsky, pues es creo lo que nos regresa, ¿no? A esto que comenta el texto de Sontag, ¿no? Cuando habla también de cómo el arte busca esa resurrección una vez que entra en decadencia, ¿no? Que es lo mismo que experimenta el cine en los 50 tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con esta sobreproducción del cine estadounidense, lo vemos nuevamente ahora en la era digital de la cinematografía hollywoodense y ahora de estas plataformas, esta sobreproducción y también este cansancio que presenta ya el lenguaje audiovisual, claro, ya también amorfo, achatado, incluso eh, monstrificado, ¿no? Que es esto que representa el delirante, ¿no? Y que busca morir, ¿no? Y es también por eso que Vigan invoca el tiempo de la misma muerte, ¿no? A través de Bach, ¿no? Esta composición para que pueda resurgir, ¿no? Porque primero, pues, para poder resurgir, pues, necesita morir primero, ¿no? Entonces, sí me parece una obra muy consciente de su época, es partícipe de una reflexión ontológica quizás importante que pueda suceder en esta década para que finalmente el cine pueda volver a nacer. ¿Piensan? ¿Qué les pareció? ¿Muy potente? Cuéntenme. Monse. Profe, yo la verdad no le entendía la película. Tengo que ser sincera, o sea, Está bien, está bien. estuve tratando de ponerle muchas ganas, pero
No, entendí, por ejemplo, como yo soy fan del cine negro, sí entendí las referencias al cine negro, pero, o sea, como la película en su totalidad, no puedo decir que la entendí. O sea, tendría que verla otra vez y con su ayuda y con la ayuda de todos los compañeros, porque no lo pude integrar. O sea, como que lo que yo noté era que eran como capítulos que no lograba o sea, enlazarlos entre sí, o sea, no lo pude ver como una totalidad, pero vi fragmentadamente, se puede decir que vi como una película como, sí, o sea, compuesta de varios capítulos, pero la verdad no, o sea, sí fue muy difícil para mí. No, claro, ¿no? Y esto también por algo que ya señala Deleuze o el mismo Tarkovsky, ¿no? Que es este estado de crisis al que nos lleva el arte mismo, no solo este tipo de películas que lamentablemente se relacionan a veces con una construcción intelectual, ¿no? Digo, claro que hay, bueno, o más bien con un razonamiento intelectual para poder acreditar o incluso comprender la obra, que no es así. Digo, claro que hay una construcción intelectual como en todo, no es que los artistas levanten la mano y se haga la película, ¿no? Sino hay un dominio de la técnica y por supuesto hay un pensamiento que están reflejando y comunicando, pero a través de intensidades, ¿no? A través de emociones, que es como se comunica el artista. Entonces, claro que hay un discurso y hay un sentido que sigue pues la serie de analogías o metáforas que plantee la obra misma, pero algo que en el cine también es muy importante, específicamente en este tipo de obras que podemos llamar obras de arte, es específicamente para la forma cinematográfica romper con una construcción clásica que ha sido anclada al modelo, pues al modelo tradicional, por así decirlo, esta forma y este lenguaje clásico del cine que se sostiene más en una narrativa y que es esa narrativa lo que hace que nosotros podamos construir una percepción lineal del tiempo en la obra, ¿no? Para que entonces podamos decir que entendemos la obra cuando entendemos esa linealidad. Pero esa forma lineal u horizontal no es la única forma o directriz en la que el tiempo mismo se puede comportar. Y eso es algo que específicamente en el cine, dado que su forma es el tiempo, pues el artista cinematográfico, el autor, el cineasta, debe comprender primero desde la intuición, ya si posteriormente lo entiende desde la parte conceptual, racional, está también increíble, ¿no? Pero realmente, o sea, desde el fundamento para el que el artista debe de suceder esa comprensión es desde lo sensible y desde lo intuitivo para que entonces podamos ver que en la obra ya no está siguiendo ese tiempo horizontal al que nos limita la narrativa, sino liberando otras formas del tiempo, en este caso un tiempo vertical, porque estas diferentes caras del tiempo, presente, pasado, futuro, lo posible, lo imposible, lo imaginado, lo soñado, que son otras formas del tiempo, se empiezan el azar, por supuesto, la casualidad, ¿no? Todas estas formas se empiezan a superponer por eso es vertical, porque se empiezan a superponer entre sí y se empiezan a confundir unas con otras. Por eso es que cuando nos enfrentamos a obras como estas, ¿no? Como El espejo de Tarkovsky, o digo, en este caso la película de Vigan, que tampoco eh, es quizás una obra tan accesible por eso, pero ojo que cuando digo accesible no me refiero a limitada a una capacidad racional por parte del espectador, sino más bien sensorial y que no está limitada por condiciones propias del espectador, sino porque o sea, ha sido una capacidad reducida por parte de este entorno
moderno en el que vivimos, en donde estos mismos discursos, esta sobreproducción audiovisual en el cine, ahora en la televisión, en los distintos medios, pues también eh, achatan esta sensibilidad y esta capacidad, o más bien achatan esta capacidad que tiene nuestra sensibilidad para poder comprender estas otras formas. Y entonces esta modernidad desde el siglo XIX, de hecho desde antes, ¿no? Que promueve este pensamiento cientificista, positivista, digo que no es que la ciencia esté mal, pero lo que no ha sido provechoso es que se limita, ¿no? Solo a una forma positivista de entender el universo a través de la causalidad, dándole primacía absoluta y despojándole de virtud a estas otras formas en las que también podemos comprender la realidad, no solo a través de la razón y del principio de causa y efecto, sino también a través del azar, la coincidencia, y sobre todo la intuición y la sensibilidad, que también forman parte de nosotros, que no tendríamos que renegar, ¿no? Entonces, claro, cuando nos enfrentamos a una obra así, muchas veces es difícil de poder mm, no comprender en ese sentido en el que nos educan, ¿no? De entender lo que está pasando así justamente en términos de causa y efecto. No va por ahí. No solo esta película, en general el arte, ¿no? Sino más bien qué es lo que nos produce a nivel sensible, ¿no? La obra, qué emociones es capaz de producir cuando hay una potencia en la obra para producirlas. Claro que si la sensibilidad en el espectador, ¿no? Ha sido de alguna manera, bueno, de alguna y varias maneras, ¿no? Reducida, porque no es que esté reducida así per se, ¿no? O sea, sino que se ha visto reducida precisamente por esta sobreproducción de estimulantes, ¿no? Audiovisuales adormecentes de la percepción precisamente para mantener, igual que en la Matrix, ¿no? Mantener eh, pues somatizada a la sociedad, ¿no? Y mantenerla en este ritmo de explotación del trabajo, ¿no? A la que arroja el capitalismo pues a su sociedad, ¿no? Pues es por eso que está así, ¿no? Entonces, claro que vemos esto, quizá qué está pasando aquí, ¿no? Es lo más normal, precisamente, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? También, luego en otros cursos cuando ven a Tarkovsky, ¿no? Y que, digo, si se duermen, pues no se sientan mal, porque ya cuando menos, ¿no? Hay una batalla ahí ganada, ¿no? Respecto a esto, ¿no? El celular, digo, porque el peor de los casos es que saquen el celular, ¿no? Eh, en el mejor de los casos, pues es que se duerman frente a una película así, pero es el mejor de los casos porque cuando menos, pues ya estamos tomando un descanso de esta vorágine y este ritmo en el que bueno, al que nos arrastra la sociedad moderna, ¿no? Entonces, pues ya por lo menos descansar, digo, aquí en la película, ¿no? Justo hablar del sueño, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver porque hemos dejado de soñar no porque no tengamos sueños, ¿no? Sino porque dejamos de darle valor a aquello que soñamos o a aquello que imaginamos, ¿no? Y peor aún, aquello que sentimos, que es lo que precisamente nos permite asimilar, ¿no? Una obra como esta, o la magnitud que tiene una obra como esta, que realmente es una magnitud inabarcable, ¿no? Como aquella a la que tendría que aspirar todo arte, ¿no? Que es este sentimiento, ¿no? Que bien designa Kant como el sentimiento hacia lo sublime, ¿no? Aquello que nos rebasa. Pero es eso, ¿no? O sea, que nuestra sensibilidad pueda eh, maravillarse, ¿no? Ante aquello que le rebasa, ¿no? O sea, que le resulta inconmensurable, como la obra en sí misma, pero no por la complejidad narrativa, que es a lo que voy, ¿no? Es precisamente a empezar a emancipar la percepción de esa primacía que el cine comercial nos ha llevado hacia la narración. La narración en el cine es lo de menos.
sino lo que nos hace sentir la imagen, el sonido, el montaje, los cuerpos, que es realmente en lo que se sostiene la materia fílmica, porque la narración es totalmente imprescindible, ¿no? Digo, aunque aquí no sea totalmente imprescindible, justo no es bueno, porque hay una narración, sí, ¿no? Pero no es el eje principal, ¿no? Es lo que le ayuda más bien a trabajar esto al director a nivel de la imagen, a nivel del sonido, ¿no? Que es realmente en donde tendría que estar nuestra, nuestra predisposición. Pero como venimos de un pensamiento en el que nos ancla más la atención a la parte narrativa, ¿no? Es ahí en donde pasa como ese desfase, ¿no? Porque no estamos, o sea, nuestra percepción no está siendo capaz de construir una relación causa-efecto en esa narrativa, y esto es porque no la hay necesariamente, ¿no? Entonces, o cuando menos no de esa manera tan rigurosa en la que en una narrativa convencional, pues sí estamos habituados, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, ¿no? Hay pues yo diría o sea, una oportunidad, ¿no? De empezar a ver desde otra posición, no solo esta, sino otro tipo de películas en donde reconozcamos que precisamente la narrativa ya no es lo que lleva la pauta, ¿no? Ni el eje de creación, que es justo en donde se confunde, ¿no? Tener una idea cinematográfica, la mayoría de las veces, ¿no? Cuando se dice que uno tiene una idea para el cine, es porque tiene la idea de una historia, pero la verdad es que una idea de una historia se puede plasmar en el cine, se puede plasmar en el teatro, en la literatura, en una canción, en lo que sea, ¿no? Pero una idea o sea, una idea cinematográfica tendría que ver con poder pensar eh, una sensación a través de estos bloques de tiempo, que es en lo que se sostiene la materia fílmica. Y así. Gracias, Monse. Luis. Hola, profe, buenas noches, compañeritos. Este, pues nada, no quiero decir más de lo que comentaba, ¿no? O sea, creo que es una obra totalmente de arte, una obra maestra, que tiene una complejidad severa, ¿no? A nivel técnico y a nivel narrativo también, pero que me parece también que es una analogía muy bonita, muy bien bajada, en diferentes capas también, de diferentes cosas, ¿no? Tanto de el cine y la modernidad, ¿no? La relación que tiene con, con las eras actuales, ¿no? Y con la industria, que es una industria explotadora. Y también me parece que aborda una metáfora muy bonita a la relación del director con la obra misma, ¿no? Porque si bien es cierto que el director muchas veces tiene este papel como de creador, ¿no? Lo que comentaba, o sea, cuando tiene una idea de cine, ¿no? Y encajarlo en ese molde, pero pues realmente a lo mejor es un sueño, un pensamiento, vaya, ¿no? Y que después se puede traducir con herramientas como el cine, ¿no? Y sus diferentes átomos, ¿no? Para, para poder bajar, pues, esa idea que pudiésemos decirle también esa experiencia, ¿no? Entonces me parece que tiene una relación muy bonita. Creo que la historia que más me gustó, pues justo es esta del prólogo del delirante, ¿no? Sobre el cine como que se convirtió en esta monstruosidad, ¿no? Como en un aparato que mata esas magazines, ¿no? Esas ideas, o sea, las quema y se quema a sí mismo también. Y el director, como esta chica, que le da la capacidad de soñar sabiendo que lo va a matar, ¿no? Entonces se me hace una analogía muy bonita porque eh, pues el director a final de cuentas es un ser humano, ¿no? Está sesgado, tiene también diferentes contextos materiales, ideológicos que lo sujetan, ¿no? Y que es imposible
que haya una separación realmente a como él está tratando de materializar el tiempo, ¿no? Hacer este trabajo de cinematografía, sino que también planta una semillita, ¿no? Ahí dentro de, dentro de la obra, a pesar de que tiene que morir, ¿no? O sea, de Sí, que tiene que morir en un sentido que va a trascender al final del día, ¿no? Y aquí me parece muy interesante el concepto de suspensión, ¿no? Porque pareciese que todos los personajes están suspendidos, ¿no? mm, Están, y suspendido me refiero a no que estén flotando, sino que están suspendidos en el tiempo, ¿no? Están en pausa, están como, pues como pudiese ser hasta en eso mismo, ¿no? Un sueño, que parece que estamos en pausa, ¿no? Que está el sueño en pausa, pero a la vez están pasando cosas. Y muy bonita también la relación al final, porque al final me parece que hace una crítica muy, muy interesante sobre el director como el director de la modernidad como una especie de embalsamador, ¿no? De hecho, incluso podemos ver a esta chica llorando, como triste, ¿no? Al maquillarlo, al ponerle otra vez todos estos prompts de, del monstruo y demás, y después lo suspende, ¿no? Lo pone en pausa. Y no es un director que, que realmente lleva esa idea y la intenta materializar, sino que es un director que está sujeto a lo que la industria quiere, ¿no? Y entonces se vuelve más un embalsamador, o sea, un preparador de cuerpos muertos mm, que no tienen ningún sentido y que pues al final quedan suspendidos ahí, ¿no? mm, Entonces se me hace muy bonita también esta relación y vaya, ¿no? O sea, la, la manera en cómo aterriza todos el sensorium, ¿no? O sea, cómo aborda todas estas historias y en esas mismas historias se puede percibir, o sea, lo que más me preguntaba era cómo va a resolver lo del tacto, ¿no? O lo del gusto. Y lo del tacto me parece increíble, ¿no? Con estos vampiros que se les sí, ven las manos, ¿no? Es increíble. Varias cosillas ahí, pero me parece que esa manera de resolver la inmersión, ¿no? Hacia, pues, hacia el que tú también experimentes, ¿no? Esa misma, eso mismo que son los sentidos, ¿no? Y ya hacia el final, am, lo escuchaba hablar sobre esta lectura que nos hacían, ¿no? Y hay una cuestión que pues me quedó, ¿no? Como duda, que es la escena final sobre la vela, ¿no? Que se derrite y el cine, ¿no? Que se acercan estas personas y van desapareciendo y demás. Este, hay algo que me quedó en duda, que no sé si me quedó del todo ah, como satisfecho, sobre todo con esa escena, y quería saber su opinión, ¿no? Sobre, creo que hay una parte de esa escena en específico que trata de explicar que pues poco a poco se va perdiendo este rito, ¿no? De ir a las salas y demás, pero hace poco escribí algo, ¿no? Estaba escribiendo sobre escribir, estoy, para escribir no es que se use solo la mano, ¿no? Sino que también estás oliendo la tinta, estás sintiendo el sudor, ¿no? Si hace calor o si es frío, estás sintiendo el frío, ¿no? Eso también altera de alguna manera, ¿no? La manera en cómo se escribe, se puede entumecer la mano, se siente si tiene sed, a lo mejor el secor de la boca, entonces es como una experiencia total, ¿no? Y yo creo que igual lo estoy viendo con una óptica muy reductiva, en el sentido que no, no, no me parece que solo ir al cine, ¿no? En un sentido de mm, ir, sentarse y demás, sino que creo que hay una evolución ahora a lo mejor con las nuevas plataformas y demás, desde la comodidad de tu casa quizá, ¿no? mm, Este, pero que se sigue, o sea, no podemos separar, digamos, esa experiencia, ¿no? A pesar de que estoy a lo mejor en mi cama o en el sillón con mis audífonos, pues traigo audífonos, los siento, ¿no? Estoy inmerso en la obra, estoy buscando texturas, a lo mejor estoy comiendo algo, mm. entonces, no me parece que, o sea, me pareció un poquito limitante, ¿no? Esa parte, o quizá yo lo estoy viendo desde esa óptica reductiva, ¿no? Para con el mensaje que quería dar, pero no me parece que el cine sea como, o sea, el ir, el rito, ¿no? De ir al cine y demás,
sea algo que se está perdiendo con el tiempo y demás, sino que creo que se está transformando hacia otro mundo, ¿no? Que va a crear sus nuevas reglas, ¿no? Justo como lo decía en el texto, ¿no? Y que vamos a experimentar a través de ello, ¿no? Y sus consecuencias tendrá como lo tiene ahora mismo el ir al cine y viajar y sentarse y estar ahí 3 horas y comentar después y todo lo demás, ¿no? Increíble obra, increíble obra. Muchas gracias, Luis. Son cosas muy interesantes ahí que nos compartes. Sobre esto final, yo creo que, o sea, no habría que tomarlo como o sea, justamente como una limitación en el sentido en el que nos diga que solo en las salas cinematográficas se puede producir esa experiencia. Creo más bien que hay que tomar en cuenta, ¿no?, en qué es lo que define eh, la genealogía cinematográfica desde su nacimiento, que, o sea, de cualquier manera el nacimiento se produce con los hermanos Lumière, no con otros aparatos, como el kinetoscopio o el traumatropo, ¿no? O sea, no con ellos, son, claro, antecedentes tecnológicos inmediatos, pero el nacimiento del cine no es la imagen en movimiento como tal. Lo que hace nacer al cine con los Lumière son precisamente estas condiciones. De ahí justo este tema que digo que en efecto pues ha sido una controversia, ¿no?, en estos años, porque si hay directores, ¿no?, digo, podríamos sumar ahí a Vigan, que sí se ha expresado, ¿no?, o sea, justo ante lo que buscan las plataformas, pero no porque las plataformas defiendan realmente una conexión con las obras. O sea, las plataformas están defendiendo otra cosa, ¿no? O sea, que es realmente o sea, su aparato de consumo y producción, ¿no? No porque la obra llegue a más personas. Entonces, el problema más bien de estas plataformas viene en el sentido en el que si hay un acto retrógrado, digamos, explícito, en esta idea de regresar a una experiencia que es menor, que ya encontrábamos en otros aparatos previos al cinematógrafo, como el kinetoscopio de Edison, que es una experiencia individual, en una pantalla más pequeña, etcétera, etcétera. Lo que vino con los Lumière, con esta experiencia cinematográfica, fue una inmersión mayor. ¿Por qué? Porque tenemos una pantalla más grande, porque se apagan las luces, porque hay un espectáculo de luces y sombras, porque también está abierto a una colectividad, y en un acto colectivo siempre viene un acto ritual, y en un acto ritual pues siempre va a venir una catarsis mayor, necesariamente, porque son condiciones que refieren a una inmersión mayor, ¿no? O sea, en términos sensoriales es así. Entonces, no es, o sea, a lo que va Vigan en esta última escena de la vela, ¿no? Y bueno, y el teatro cinematográfico y todo, no es a que solo ahí, ¿no?, se puede dar, sí se puede dar en otros espacios, pero es porque precisamente es nuestro interior el que puede construir esos espacios, es decir, esa inmersión. Primero, o sea, digamos que en el paso de la historia cinematográfica, se tuvieron que dar esos espacios físicos para que el cine naciera con el cinematógrafo, sí o sí. Por eso el impacto del tren cuando se le acerca a las audiencias, ¿no? Esa misma imagen se pudo ver en el kinetoscopio y no, bueno, o sea, no fue así, pero o sea, imaginemos, se pudo haber visto la misma imagen en el kinetoscopio de Edison y no hubiera tenido ese impacto a aquel que tuvo cuando la gente la vio en estas condiciones y creyó que el tren se iba a salir. Entonces, por eso el cine nace con ellos. Por eso la historia cinematográfica de cada país inicia con la exhibición y no cuando llega aquí el cinematógrafo. Por ejemplo, en México llega el 6 de agosto, pero la historia del cine en nuestro país no empieza hasta el 15, que fue cuando se hizo la primera exhibición cinematográfica, porque es la experiencia cinematográfica con el espectador la que guarda ese valor genealógico, ¿sí? Entonces, es quizás también esto que quiere reflexionar Vigan, ¿no?, que es lo que trajo a nosotros esa experiencia.
Pero al final, o sea, digamos, la analogía de la vela, de alguna manera también nos sirve para comprender que esa experiencia no está sucediendo realmente por estos medios exteriores en el espacio físico, sino que está sucediendo en la metafísica del instante en nuestro interior. Entonces sí puede suceder. Digo, o sea, tampoco quiero decir que puede suceder viendo la película en un teléfono celular, no necesariamente, pero sí, ¿no? O sea, sí en el sentido en el que si hay una predisposición que venga, digamos, por medio de un acto de fe, o sea, sí hay una experiencia que nos puede hacer sentir la obra, aunque esté en esas condiciones espaciales limitadas, si quisiéramos llamarle de algún modo, porque la obra misma guarda ya ese valor. Diferente va a ser, de todas maneras, ¿no? Verla ya en estas condiciones cinematográficas que, o sea, que en términos prácticos, sensoriales, sí o sí van a ser mayores a que las podamos ver en un teléfono celular, aun cuando en esa experiencia ya pueda haber una conexión, porque sucede en esa llama interior, ¿no? A la que es análoga la vela, ¿sí? Que es en donde sucede esa singularidad que comentamos. Entonces yo iría como por esa parte. Gracias, Luis. Omar. Primero que nada, buenas noches, y me gustaría señalar que ahorita me da muchísimo gusto que estamos todos comentando esta película en concreto, porque ya era una película que desde que la había anunciado, digo, a mí me gusta mucho Vegan, ya la llevaba tratando de pescar así, de que a ver en qué ratito no sé, la libera Cine Caníbal, la libera la Cineteca o algo así, y ya estaban sacando todo lo de Cannes y no más no salía y bueno, por fin se nos hizo que la podamos ver aquí en forma decente, además en forma cinematográfica, que me da muchísimo gusto. Y justamente me llama mucho la atención, me gustaría girar mucho la discusión en torno a esto, el concepto que usted menciona de considerar esta película una obra maestra, porque sí siento que, como usted comenta, tiene como muchos aspectos para ser considerada como tal, pero yo añadiría más que la consideraría como una obra maestra formativa, si lo puedo decir de alguna forma. Y justamente es una cuestión como personal que yo sentí, pero justamente estaba, ya sabe, uno leyendo el Letterboxd a ver qué la gente opina, y me llamó la atención un comentario que decía, esta película, si me dijeran que esta es la última película que hizo el director antes de morir, ¿no? Yo lo creería. Y justamente me recuerda a algo que se decía de otra película también muy conocida, que es Dreams, de Kurosawa. Justamente, que creo que también tiene una hermandad, digo, Sí. bastante clara, que se decía justamente eso mismo, de, bueno, si ahorita Kurosawa acaba con esta película, ¿no? Pues estaría yendo como unos grandes y es como el epítome de su carrera, tal, ¿no? Es como el cierre perfecto. Y aquí es donde vengo que viene este estatus de obra maestra, pues vaya, no como formativa, en el sentido de que por una parte sí se siente como que en Dreams, en este caso Kurosawa sí está como viniendo más desde la madurez, desde las reflexiones, de lo que tiene un poco pendiente consigo mismo, esa deuda consigo mismo, que está puliendo a través de, pues vaya, los años de experiencia y justamente lo que le ha enseñado el cine ya de forma más sensible y única. Mientras que aquí siento que de hecho es lo contrario, que no se siente como esta, bueno, ya quiero sacar todo lo que tengo pendiente y con esto me voy a despedir del cine, ni mucho menos, sino que más bien se siente como un poco una declaración de intenciones, por decirlo de alguna forma. Porque aquí lo que pasa es que siento que es, y justamente viene muy ad hoc esto que comenta de que la película se tardó en realizar 7 años. Digo, ha de ser como un poquito esto de lo que pasó con la famosa Pinocho, ¿no? De que dicen que fueron 14 años, pero en realidad más o menos como un rato se hizo medio güey, o luego todas esas cosas y tal, ¿no? O sea, muy probablemente fue eso mismo. Pero dijeran, el tiempo es el tiempo, ¿no? Y de una u otra forma vas madurando y tal. Y probablemente la versión que vimos de Resurrection en el cine definitivamente no se termina, no se compara para nada al primer draft que según Vigan ya tenía terminado en su momento y que reescribió con, pues vaya, este tiempo que pasa. Y justamente viene esta inmadurez hasta cierto punto, de una forma más o menos como gentil, porque sé que eso no puede decirlo inmadurez, pero viene más bien de como esta maravilla, ¿no? Un poco de, ok, todo ahorita lo que he madurado, todo lo que he sentido como cineasta, todo lo que tal, es esto que tengo aquí guardado en mi corazón y justamente, pues vaya, quiero sacarlo. Un poco como esta liberación, además de que también está el hecho de que viene con un presupuesto enorme, o sea, digo, no creo que haya costado esta cosa 5 pesitos y justamente sí se nota que también
un poco vegan, estaba disfrutando esas posibilidades que le daba el cine. Es como vamos a aprovechar cada maldito centavo y cada posibilidad que me permita hacer la película, vaya. Y justamente aquí viene otra comparación, otro eje que me gustaría comparar, que por una parte ya mencioné a Dreams, pero que también siento que tiene otra relación con una película, que no es como que sea su hermana como Dreams, pero es más bien mantiene una relación como de primos, ¿no? Algo así. Es esta otra película de Peter Greenaway llamada Los libros de Próspero. Justamente, bueno, a mí me hizo mucha reminiscencia a esto. Más allá del maximalismo visual que ambas como que buscan apelar todo el tiempo, también en estos libros de Próspero hay como este interés en abordar la obra de La Tempestad, justamente no solo desde el texto de Shakespeare, sino desde la experiencia de escribir el teatro. O sea, literalmente creo que hasta esta tactilidad que tiene el papel, la tinta y todo eso como que están comentando, hasta la experiencia misma de verlo retratado en una pintura, verlo retratado en una obra de teatro justamente, está como esta vena ensayística. Y justamente esta película como que es muy obvio que trata de congeniar esas dos posturas, una visión un poco más onírica, más libre sobre justamente esa experiencia, pues vaya, de hacer cine y de consumir cine, pero de una forma como más libre y tal. Y también esta otra postura quizás que es más como los libros de Próspero, que es como más ensayística, muchísimo más intelectual, y justamente las trata de hacer, pues vaya, congeniar. Y obviamente yo siento que en general hacer una especie de combinación así es pues vaya, es un camino muy poco explorado. O sea, creo que cualquiera que intente hacer algo así, pues se va a dar con la realidad de que, pues, ¿qué referencias tengo? Realmente no hay tanto y probablemente lo poco que hay quizá no me sirva necesariamente y tal. Es como sondear literalmente una duna, andar explorando y tal. Y para bien o para mal, ¿no? esta, este descubrimiento narrativo que él mismo está haciendo como autor, ¿no? Estos descubrimientos, estos avances que él mismo está sondeando, implican, por supuesto, genialidad, ¿no? Porque sí hay una genialidad, pero también implican que es una primera vez hasta cierto punto. Porque sí se siente el salto enorme de lo que había estado haciendo con sus otras dos películas, que son Long Journey into the Night, Cali Blues y esta otra que era bueno, ahorita la que me acuerdo, Short Story, el salto es muy grande y justamente para él es básicamente como, pues un poco empezar de cero, ¿no? O sea, empezar este terreno mucho más complejo, mucho más ambicioso de lo que él había estado vislumbrando en toda su vida y pues justamente eso implica también pasos en falso, que siento que también mucho es lo que tiene esta película, mucha genialidad y también muchos pasos en falso, y por eso yo la considero que es una obra formativa, obra de arte maestra formativa, que definitivamente, como usted comenta, tiene su valor definitivamente, pero siento que también es una obra formativa para las otras obras maestras que probablemente genere el director, pero sí se siente esto por esta como ambición desmedida. Y justamente sobre esta ambición, me gustaría inclinarme sobre todo lo que es el montaje y la puesta en escena, porque creo que es algo que, digo, no sé si a todos les pasó, pero había momentos en donde el poder de la imagen misma, ¿no? O sea, de que incluso aunque el frame durara como 10 segundos, lo que tú quieras, te consumía tanto que se te olvidaba leer el texto del subtítulo. O sea, como que te absorbe muchísimo la imagen y dijeras tú, o sea, creo que sobre todo desde nuestra posición como mexicanos, ¿no? A final de cuentas, y que no somos chinos y no podemos entenderlo así nativamente, creo que a todos hubo partes de que se nos fueron, de que no atrapamos de todo, no intelectualizamos del todo, por el hecho de, como usted comenta, simplemente ser absorbidos por completo, pues por el poder de lo que estamos viendo, porque es generalmente algo, pues vaya, que no da descanso. Y justamente ahí siento que viene a esta cuestión formativa, porque digo, creo que se nota más, en donde más se nota esto es en la segunda historia, la del cine negro, Mm. principalmente, creo que ese es el ejemplo de donde viene el tema de los defectos de la película, que digo, en el resto de las historias como que se diluyen un poco, pero ahí es donde siento que están más presentes. Y es el hecho de que estos dos elementos en tanto sonido, tanto puesta en escena, tanto montaje, sí se sienten por momentos muy desbordados. Y pues digo, yo en general, mucho de lo que se dice como de la cinefoto y esos elementos, es de que, ok, está bien que busques como una imagen bella, una imagen compleja, una imagen discursiva, ¿no? Pero también hasta cierto punto buscas como un ritmo con la imagen, y dijeras tú, no todo el tiempo puedes estar sonando una nota alta, ¿sabes? Porque pues justamente se pierde como se pone la imagen, y esta en concreto, siento que, por ejemplo, la puesta en escena,
O sea, no siento que hubiera literalmente un frame de descanso, o sea, de que el siguiente cuadro, mira, lo vamos a explorar aquí con los reflejos y de que desde este ángulo y con este movimiento así que va girando. O sea, todo plano era como muy, ya desde el vamos, muy complejo de leer, lo cual a nivel, pues vaya, como ¿no? Lector de cine, por decirlo de alguna forma, hace muy pesada la lectura. Es decir, están pasando muchísimas cosas a la vez y a la vez no, pero justamente es una imagen muy poderosa, muy demandante todo el tiempo, que quizás yo siento que hubiera valido la pena y es donde viene pues vaya, esta formación, una mesura. Porque aquí es literalmente vegan desbordado todo el tiempo, queriendo sacar todas sus inquietudes y tal, y es claro que no quiere tener ninguna mesura, es claro que no se quiere contener y tal, y justamente por eso pasan cosas como en esa historia, de que el plano y la imagen, tantas cosas que están cambiando, se vuelve hasta cierto punto como cansada, ¿sabes? O sea, como que desgastante a nivel mental, si lo quiere ver así, y te consume mucho. Y cosas como, por ejemplo, el discurso de lo que es el guión, digo, como estábamos comentando, no es como que Vegan buscara como un guión del todo así, muy académico, ¿saben? O sea, porque estábamos comentando que este es como una nueva búsqueda, una exploración. Sí siento que, por ejemplo, digo, voy a irme como el elemento que yo noté como más claro, que es el tema de los delirantes, la inmortalidad y todo esto, que creo que las dos primeras historias, ¿no? Son como muy recalcitrantes con esto, ¿no? De, ok, vamos a poner las reglas de cómo funcionan los delirantes, de cómo funciona este mundo, tal, cómo es la lógica. O sea, son muy claros en poner las reglas, ¿no? Y justo sobre todo es insistir en en estos conceptos que son sueño e inmortalidad. O sea, sí sientan muy claras las reglas. Sin embargo, a partir de la tercera historia, como que Vigan dice, pues ya están listos, ¿no? Ya te voy a soltar, ¿no? Y sé feliz con pues Dreams, ¿no? Hasta cierto punto, en donde justamente, bueno, yo siento que a pesar de que sí se siente que nos están dejando, confiando en nosotros, ¿no? Y está quitándonos nuestras ruedas del triciclo, por decirlo de alguna forma, sí siento que esta idea del delirante y el concepto, entre tantas cosas, por el hecho de que quiere explorar como una historia en cada una y ser como media contenida en sí misma, ¿no? Para tampoco desbordarse mucho, sí siento que esos conceptos como que se terminan difuminando muchísimo al punto de que, por ejemplo, logras, más bien como que pierdes mucho el rastro de, o sea, como que a veces como que te pierdes, te quedas mucho más en el sentido del sueño, a veces como que te quedas mucho más en el sentido de la inmortalidad, pero pues justamente estos conceptos que te los manejan como hermanos, a veces como que se pierde o se difumina mucho esta relación, que digo, tampoco ayuda el hecho de que es una película maximalista en ese sentido. Y obviamente dijeras tú, si había como algo muy sutil en su guión, en sus diálogos, en tal, muy probablemente también te lo pierdas porque estás tratando de procesar y no tener un derrame cerebral, tratando de analizar todo lo que está aconteciendo con la imagen, en ese sentido. Sin embargo, yo considero que es una película en ese sentido, pues vaya, muy valiente, porque creo que incluso Vigan era consciente de estas aguas turbias a las que estaba metiendo, ¿no? Y es como hacer como compromisos hasta cierto punto, porque a veces como que, digo, no sé cómo hubiera estado su proceso de pensamiento, ¿no? Digo, estaría muy interesante también ver alguna entrevista de Vegan, como hablando del proceso, el behind the scenes y todo eso, para ver cómo maduró, pues vaya, esta pieza. Pero yo creo que, pues sí, es una película que habla de muchísimas cosas y quizás no siempre es tan clara como le gustaría, o no siempre más bien lo aterriza con esa madurez que, por ejemplo, ahorita me estoy comparando con Kurosawa, ¿sabes? De que, o sea, es muy clara en su estructura y tal, incluso en su lógica onírica en ese sentido. Así que, pues sí, es básicamente un poco de lo que quería comentar. Y bueno, nada más me gustaría cerrar con un detallito último que yo sentí. Y es que justamente, bueno, a mí me gusta mucho pensar en que cada director, ¿no? Cuando dirige algo, hace una obra o tal, está trabajando en una cápsula del tiempo, ¿sabes? O sea, está literalmente guardando un pedazo de, no solo de lo que piensa el mundo, ¿no? Sino de quién es, o sea, de quién es en ese momento, cómo se está formando, incluso si, de cómo ama. Y obviamente esta película literalmente, yo siento que es una de las cápsulas del tiempo más bonitas que un director pudo haber
hecho, ¿sabes? Porque creo que esta obra totalmente es vegan en este momento y no, probablemente no podamos conocerlo mejor más allá de lo que nos diga esta película, ¿sabes? Más allá de lo que las palabras a él le permitan decir. Eso es todo. Pues, bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? Yo creo que también hay cosas como medio faltó conectar, pero, o sea, como tratando de hacer una síntesis, ¿no? Mira, o sea, tiene que ver un poco como con este pensamiento lógico racional, porque también si lo bajamos de ahí, pues obviamente hay cosas que no van a conectar, pero es volver a Blanchot, o sea, la obra no es, o sea, incluso la obra maestra nunca está terminada. Hay un gran dominio de técnica, pero lo que no, o sea, bueno, creo yo, ¿no? Que no es como prudente hacer, es exigirle ese mismo dominio de la técnica en la exploración formal, porque es precisamente en donde la obra no está terminada, en donde no solamente la terminamos nosotros, sino que justamente el director la sigue terminando. Entonces, sí, lo que podemos decir es que es una obra maestra, formativa, si se quiere, por la experiencia del director, que todavía es, o sea, bueno, no principiante técnico, que claramente ya no lo es, ¿no? Pero me refiero a que su tercer película, pues sí, o sea, por mera experiencia, o sea, por así que por mera edad que tiene y desde cuándo ha hecho cine, pues sí, ¿no? Pero justamente lo que le da la categoría al tipo de obra maestra que es esta, y que tiene que ver con lo que comentas, Omar, o sea, es la obra maestra que va a hacer después, que definitivamente lo va a hacer. O sea, eso, digo, creo que es lo más bonito, o sea, que no hay duda que lo que va a hacer ahora va a ser otra obra maestra, igual que en el caso de Tarkovsky, o sea, que también es otro de los, pues de los pocos genios que puede comenzar una filmografía con una obra maestra, como fue La infancia de Iván. Y digo Vigan, pues no es el caso, es hasta esta tercera película que está generando una obra maestra, obviamente sin desvalorizar las dos anteriores que también son increíbles, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea esa categoría sí es algo que viene ya hasta que se consuma la filmografía, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Porque como te decías, ¿no? Sobre esta película, ¿no? Con la que puede cerrar en director y pues aún así cierra de manera increíble, pues yo creo que es eso, ¿no? Y digo, tú mismo lo mencionaste, o sea, puede cerrar su filmografía con esta película, o no sé, en el caso de su colega, ¿no? Bueno, compatriota, Hugo, que solo hizo una obra maestra también, ¿no? El elefante sentado, ¿no? Bueno, Sitting Still, ¿no? No, también el título, el título es muy grande. Pero igual, ¿no? O sea, es una obra excelsa y es su única película, ¿no? Antes de fallecer lamentablemente en esas condiciones. Entonces, pues realmente es una obra, ¿no? Y como reflexionaba Tarkovsky sobre su filmografía, nunca está perfecta, ¿no? O sea, y eso es creo que algo importante, ¿no? Cuando la referimos como obra maestra, la obra maestra no es una obra perfecta, ¿sí? Claro que hay un dominio técnico y sí puede haber un perfeccionamiento a ese nivel, pero a nivel formal justamente revela también todas esas dudas que tiene el director, ¿no? O sea, aquello en lo que se sostiene como aquello en lo que duda, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, sí, a mí también me costó más trabajo, ¿no? Como El Sueño, donde homenajea al cine negro, todo eso. Como les decía, ¿no? Pues porque pues, justo el cine negro no es uno de los géneros que a mí más me gusta. Sí, digo, sí hay varias películas que me gustan mucho, ¿no? Pero del género, pero no es como mi género preferido, quizás, ¿no? Y hay un sesgo ahí, desde mi apreciación, pero al mismo tiempo no creo que sea ese el sesgo del director, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, como separar, porque también en el capítulo, bueno, no son capítulos necesariamente, pero en el sueño, ¿no? Del cine negro, es en donde también hace la disertación a la muerte, ¿no? A Bach, como todo eso que recupera también de Tarkovsky, curiosamente, ¿no? Pese al género, o sea, lo trabaja bien ahí. Entonces, sí, o sea, esos pasos en falso, de hecho, hasta podríamos decir que son imprescindibles en la obra maestra, ¿no? Porque
es precisamente la experimentación lo que hace a la obra maestra, no la seguridad en ello. Lo que sí hay que marcar respecto a la ambición, que ahí es en donde creo que sí se asimila mucho al gesto que vemos en el cine de Tarkovsky, es que la ambición de la obra maestra, digo, porque claramente aquí está premeditada, ¿no? O sea, sí hay, o sea, lo que sí podríamos decir es que hay un a priori en el director de decir, yo lo que quiero hacer es una obra maestra, pero, y yo creo que ahí es en donde guarda el valor más grande, porque, digo, eso es algo que yo solo había reconocido en Tarkovsky, que es decir, voy a hacer una obra maestra, pero no para mí, sino precisamente para el cine, para la humanidad, ¿no? Porque no es que la puedan reconocer como obra maestra, realmente, y ahorita lo podemos hacer, ¿no? Y qué bonito, pero, o sea, la obra maestra, lo que busca no es que la reconozcan como una obra maestra, es a lo que busca, ¿no? O sea, la obra maestra lo que busca es precisamente generar un cambio. Entonces, poder desprender esa, pues sí, ese egoísmo, pues es un acto de sinceridad que yo no veía desde Tarkovsky. O sea, el poder decir, o sea, que la obra invite, ¿no? O sea, a que podamos volver a sentir, porque ese es o sea, realmente el peso que asume aquel que busca la obra maestra verdadera, no la obra de maestra superficial, ¿no? Sino, o sea, estás cargando con una responsabilidad muy grande porque realmente, o sea, la única diferencia entre la obra maestra y la obra de arte es que la obra maestra tiene una potencia mayor de trascendencia y obviamente de afectación, ya, digo, por verlo de un modo simplista, en masa. Entonces, claro que hay una responsabilidad mayor porque guarda una potencia más grande de trascender, de poder transformar la sensibilidad de la humanidad, que es lo que más necesita el mundo. Entonces, cuando el artista se deprovee de esa banalidad y de ese egoísmo y de ese individualismo, ¿no? Y de decir, pues es que esto es lo que hay que hacer. Entonces, es cuando sí se puede desarrollar a priori, claro, con los defectos que vaya a tener, porque es eso nuevamente, o sea, la obra maestra no es que no tenga defectos, pero ahí lo que me gustaría apreciar es que no hay que buscarlos en la parte técnica, porque justo en esa disolvencia, ¿no? Es también en donde se revela esa mutabilidad temporal entre las capas que está manejando el director. Entonces, pues, por supuesto, porque esa noción que comenta Omar sobre el tema, el concepto, no es que tenga que estar presente en todos los diálogos ni en todas las escenas de la película en este tipo de obras. O sea, en un discurso narrativo sí, que es lo que enseñan en la técnica de escritura cinematográfica, justamente, o sea, que se mantenga un tema, que se mantenga un concepto de escena en escena, que es lo que tendría que quedar claro. Pero es que precisamente en esa disolución en la que se ubica el cine moderno, la imagen-tiempo, pues esta disolvencia, ¿cómo le llamé? Esta superposición de temporalidad, esa indiscernibilidad, ¿no? Entre el tiempo que sucede en un espacio y en otro, ¿no? Y de un individuo en otro, yo creo que tiene que ver con esa percepción o sea, de cómo se disuelve el tema, pero es como un sueño. Entonces, es lo mismo que sucede en el espejo de Tarkovsky, ¿no? O sea, no es que se esté perdiendo el tema, ¿no? Sino que más bien es que la obra nos está llevando por diferentes espacios emotivos, ¿no? Yo siento que vamos por ahí, aun cuando sí en efecto, o sea, haya, como dice Omar, pues, esos pasos en falso, que creo que no es que esté mal, ¿no? Omar, y vamos con Santi. Ah, sí, un elefante sentado y quieto, Jairo. Esa mera. De hecho, justamente primero que nada le iba a comentar que igual estaría padre comentar esta película de Hubo, porque yo soy como muy fan de esta película, tengo como mi top 4 de Letterboxd, pero ok, no, pero más allá de eso, hay una cosa justamente con esos pasos en falso que a mí se me hizo como muy bonita con la película y dijeras, tú no siento que sea
siento que son esas cosas que salen como un poco naturales que, digo, en parte el director, digo, siendo vegan, ¿no? Probablemente sí le intelectualizó mucho, pero probablemente también, como viene de esa genialidad más intuitiva, siento, y es justamente una cosa que yo sentí con, pues vaya, cómo son presentadas las historias. Porque algo que, bueno, yo noté con las primeras dos, que es este, la historia de, donde te presentan al monstruo, y la segunda del cine negro, yo lo sentí así, sí hay como un poquillo como, no como de que Viga no se sienta del todo cómodo con esas historias, porque digo, las hace muy bien, pero sí hay como una especie como de respeto por alguna forma, como una forma de, no sé si temorcillo o un poco como de mostrarse el mismo ante esos géneros. Porque digo, viéndolo a nivel histórico y tal, es obvio que este cine mudo, por más que lo puedas estudiar, ¿no? O este cine noir, por más que lo puedas estudiar, pues no es el cine de tu época. Y sobre todo como lo está presentando él, no es el cine con el que él vivió, no es el cine con el que él tal y tal. Ah, y lo está presentando de una forma que en ese sentido como es muy, pues vaya, en ese sentido muy ajena a él. Y se me hace muy interesante la decisión que toma, porque más allá de, a ver, vamos a conseguirnos una cámara como la que tienen los Lumière, ¿no? Un daguerrotipo ahí, y ya vamos a hacerlo así la primera historia para hacerlo más fiel a este periodo. O con el cine, no, ahora vamos a conseguir este tipo de equipo, tal, 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 sino que más bien lo que hace es, dentro de esta demostración de demostrarse ante estos géneros, una cosa muy bonita que se me hace es como asimilarlos. O sea, porque no estamos viendo el Sí, cine, al cine mudo clásico, que por ejemplo podrían tener Georges Méliès o algo así. Estamos viendo el cine mudo de Vigan en esta época. Y se me hace muy bonito el hecho de que, por ejemplo, él es muy consciente de eso y, ok, pues ¿por qué no ponemos algo tan simple como el color, ¿no? ¿Por qué no ponemos algo tan casi casi imposible para la época como lo es un dolly en ese sentido? Y es justamente, se me hace como muy bonita esta como forma de abordar el tiempo, pero hacer el tiempo tuyo. Y justamente, digo, como todo, ¿no? Puede haber aquí en estos pasos en falsos, como comentamos, creo que el cine negro, la parte del cine noir tiene como pasillos en falso, pero se me hacen en ese sentido, no los veo como algo malo, sino como algo bonito, porque de una otra forma pasa de estos géneros que les son como a cierto punto tan distantes históricamente, y digo, no, no hay que culparlos, ¿sabes? O sea, es como, pues vaya, es historia. A estos otros géneros que son las otras cuatro historias, en donde, digo, si hay como una referencia a ciertos periodos del cine más o menos concretos, pero ya es quizás como mucho más difusa. Y en esa como difuminidad, por así decirlo de alguna forma, es en donde Vigan ya está como hasta cierto punto como medio asimilado en la historia del cine, y siento que en ese sentido es como un pez, ¿no? Que ya va fluyendo mejor en las historias y incluso dentro del discurso narrativo, porque cada historia, no sé si tiene un discurso narrativo muy claro dentro de lo que cabe, ¿no? Va fluyendo dentro de su discurso visual, estético y todo esto. Y creo que a nivel como viendo el panorama completo de toda la película como el mapa que es, vaya, es como un mapa súper complejo, si vas viendo como esta misma madurez de Vigan en asimilarse a lo que él percibe como el cine. Bueno, a mí se me hizo muy bonito sentirlo así, y no sé si me estoy alucinando, pero pues yo lo veo así. No, va muy bien porque sí, o sea, sí pienso igual respecto a que él está apropiando estas formas, que creo que es muy importante porque, o sea, como comentas, Omar, ¿no? O sea, no habría valor, ahí más bien sería como algo muy superficial, ¿no? De decir, ay, pues quiero incluso hasta reconstruir el cinematógrafo Lumière para poder filmarlo, ¿no? De esa misma manera. Pues no, ahí más bien habría capricho, ¿no? No, sino poder apropiar esas formas para también poder apropiar un lenguaje. De alguna manera es como, y de ahí también la analogía al final, ¿no? De cómo comunicarnos, ¿no? Ah, bueno, pues por medio del lenguaje cinematográfico, olvidado, ¿no? Es lo que está haciendo Vigan, ¿no? O sea, está tratando de comunicarse precisamente con estos fantasmas, ¿no? Con estos grandes maestros a través del lenguaje cinematográfico que bien entiende cómo trasciende el tiempo porque es esa materia con la que se comunica, ¿no? Entonces, por eso, o sea, apropia ese lenguaje desde el que él ya posee, ¿no? Entonces, sí, esa parte creo que es muy,
O sea, creo que sí está ahí, ¿no? Definitivamente. Y también es en lo que se sostiene su experimentación, ¿no? Y bueno, o sea, sí el homenaje, ¿no? A la historia del cine y todo, pero ajá, su rendir cuentas y respeto, ¿no? A todos ellos, ¿no? Porque también vemos ese acto de humildad en él, ¿no? Gracias, Omar. Santi, ¿por qué no te oímos, Santi? A ver. Buenas noches. Ahí estás, ya estás. Bien, wow, sí, yo, bueno, como que quería aportar también en esta charla un poco lo que, lo que me sucedió a mí, ¿no? Desde lo subjetivo, ¿no? Porque, bueno, ayer que fuimos a ver la peli y todo al cine, que fue también una experiencia linda y que la comentamos luego, bueno, ¿qué más agregar a todo lo que también han dicho, ¿no? Entonces, justamente a mí, como creo que son 2 o 3 horas, 2 horas y cuarto más o menos es la película. Bueno, fue como también me sentí como en esa época, como que me hizo volver a recordarme a mí mismo como cuando estaba estudiando la carrera, ¿no? Entonces, justamente o sea, sí pude identificar, bueno, la historia del cine, el lenguaje cinematográfico, ¿no? Con todas las técnicas y todas las cosas que utiliza, ¿no? Como los elementos también. Y también esos homenajes que decías tú recién, ¿no? Por ejemplo, y que lo repite a nivel atemporal dentro de las historias, sueños que él relata, ¿no? Por ejemplo, bueno, que ve justamente desde la fotografía y que al principio como que capta la imagen y es consciente, ¿no? De la plata, ¿no? Que lo hace, ¿no? Que lo manipula ahí. Como eso que decíamos de los cristales del tiempo que se materializa, ¿no? Dentro de la película misma en sí, y ahí como que tiene su primera conexión con este monstruo, digamos, y con el delirante. Este, y luego que justamente se entra como en esa caja musical también, y como que también hay una especie de homenaje un poco teatral, ¿no? De esa misma época, que incluso con esta sensación de que nos da que estamos dentro de una caja musical, y que luego eso lo retoma también en el segundo sueño bueno, primero, perdón, antes de llegar a eso, que justamente hace el gag, ¿no? De la manguera, ¿no? De los primeros gags de cine, ¿no? De esto bueno, te piso la manguera y después te mojo la cara y así. Y bueno, luego nos vamos a la historia más oscura, ¿no? Donde vemos todos los elementos también del cine, del cine alemán, ¿no? Y todo esto. Y todo el cine negro también bueno, de las películas también de gángster y así, y con esa tensión de decir, bueno, ¿qué tiene la caja esto de misterioso que hace que sea tan importante, ¿no? Para que estén buscándolo, y también como haciéndonos conscientes del sonido en el cine, cuando se usa el sonido dentro del cine, ¿no? Con esto de la música, y que después tú decías ahí de la muerte y así. Y entonces como que vamos a través de un recorrido así, de clase magistral, ¿no? Y también dentro de una filosofía que nos quiere mostrar el propio autor, ¿no? De que también lo hemos estudiado con esto de Tarkovsky y el tiempo, que también le obsesiona y que también es consciente de eso. Y creo que justamente es como quiere atrapar al monstruo, ¿no? O sea, cómo quiere atrapar, cómo se siente también un delirante, ¿no? Y creo que también es un poco en la conclusión luego de cuando vamos al tema el sueño de los vampiros, que justamente em, retoma de nuevo el gag de
de la manguera cuando la chica ve por la ventana y vemos un time lapse, ¿no? Al esperar al amanecer, justamente decimos, wow, ¿no? Como que justamente somos esa conciencia, o sea, estamos viviendo y siendo conscientes del manejo y de la manipulación del tiempo a través de lo que quiere, de todo su relato en general, ¿no? Y me quedé un poco con eso de que decía, bueno, casi más al final, que decía, bueno, pasaron como 100 años, pero para ella fue 2 horas, ¿no? Como para la directora, la que estaba haciendo todo esto al principio. Entonces, como que yo, a nivel personal, lo que me hizo la película es como procesar todo eso, darme cuenta de que soy parte de eso, de que soy parte del cine y justamente de que soy un delirante. Como que ha puesto sus propias como reglas o manifiestos, ¿no? En esta película que lo veo en el director. Entonces, justamente, sí, no le veo fallas, o sea, para mí como que suena muy redondo porque o sea, llega a su propia intención. La intención del director creo que ha sido, lograda, ¿no? Y sí, y me encantó, o sea, mis ojos totalmente extasiados, totalmente estimulados, estoy de acuerdo con lo que dice Omar también, pero yo lo celebro a eso, ¿no? Justamente hoy en la tarde me puse a ver una batalla tras otra que no la había visto. Y ay, me pareció como un capítulo de una serie más, ¿no? Como que no o Yo estaba sea, ahí, ¿no? Sí. sí, entendí, sí, está bueno el guión, lo que sea, sí, la crítica social, ¿no? Y todo eso. Este, pero como sí, como una caricatura a lo que es Estados Unidos hoy. Pero justamente no me sorprendió, no me sentí así como ayer, ¿no? A nivel técnico tampoco no aportó como algo más, ¿no? Tal vez si lo comparo con sus otras series, sus otras películas, sí se puede ver un poco la impronta del director, ¿no? Pero me quedó como con gusto a poco. Entonces, ahí justamente claro, lo que pasa que también ahí justamente es como te puedo decir de lo que sí, la otra película que vimos de Resurrection tiene ese nivel de obra maestra, más allá de lo técnico y celebro también lo técnico, ¿no? O sea, lo que hablábamos ayer, ¿no? Ya eran incontables, infinitas las capas de profundidad que tenían en cada plano sus películas y cómo jugaba con eso con también los elementos de las ventanas y todo eso, o sea, y bueno, y la fotografía también, ¿no? Maximalista, como dijo Guiomar, y perfecta, ¿no? Entonces, también celebro eso, ¿no? Y justamente jugar con nuestra mente todo el tiempo de estar adentro, de ser conscientes de del metacine y el metatiempo, capaz que es una palabra medio inventada ahora por mí, pero sí, es como que estás consciente de eso y nada. mm, gracias por sus reflexiones. Muchas Ahí, gracias, Santiago. No, gracias a ti también. Sí, bueno, justo como comentas, ¿no? O sea, la parte técnica, que es esto que en la obra maestra, pues ya está dado, ¿no? O sea, y que no queda, o sea, no queda detrás porque también, o sea, la obra, o sea, se sostiene en un aparato técnico pues, muy elaborado, pero es que es eso, no, o sea, no solo es como esa seguridad técnica, que es algo que sí posee una película como One Ball After Another, ¿no? De Anderson. O sea, sí, o sea, la parte técnica pues, es una obra excelentemente bien lograda, pero es que se queda ahí, o sea, se queda en esa seguridad. Ahí sí vemos una obra totalmente segura de lo que está haciendo, ¿no? Pero no toma el riesgo, que es también lo que al mismo tiempo la limita, ¿no? Y que aquí, por
por el contrario, ¿no? Pues vemos una obra que está tomando esos riesgos, ¿no? Que está explorando, que está autorreflexionando también, como bien comenta Santi. Digo, igual, no sé, en este último sueño, el de los vampiros, retoma mucho de lo que vimos en la pasada, ¿no? El largo viaje hasta la noche, ¿no? Porque igual es un plano secuencia que fragmenta en dos, ¿no? La película anterior, y aquí igual, ¿no? Este plano secuencia nos fragmenta dos partes, aunque sí veo también mayor maestría, ¿no? Mayor destreza, y por lo mismo que comentabas ayer, Santi, ¿no? O sea, las diferentes capas que manejan la profundidad de campo, está cañón, ¿no? O sea, vemos esa misma destreza que, por ejemplo, en el arca rusa de Sokurov, ¿no? O sea, no nada más pensar la coreografía como de videojuego, ¿no? Como en, no sé, 1917, ¿no? Sino, o sea, sí pensar esas capas de profundidad en relación a la forma cinematográficos y qué es lo que es presente en este director, o sea, que lo que está hablando es del tiempo mismo, ¿no? Entonces, pues sí es una obra que pues, sería imposible, ¿no? De desentrañar, ¿no? Yo creo que ni siquiera en un semestre, ¿no? Así como, no me acuerdo qué profesor que daba una clase, un seminario completo al semestre de una película de Fassbinder, ¿no? La ruleta china. Igual aquí con esta, ¿no? O sea, lo que uno se es capaz de extender, y es que es eso, ¿no? Que es inabarcable la obra, ¿no? O sea, que no se reduce a un solo sentido, ¿no? Y que ahí es cuando la obra es, ¿no? Y así. Bueno, muchas gracias, chicos, por verla y por traer sus comentarios. Véanlas varias veces. Sí, es una obra que creo que hay que repetir, sí, varias veces, ¿no? Y no, justo no solo eso como para agarrarle el hilo como en ese sentido narrativo, sino como en esto que hemos platicado hoy, ¿no? Como en esas capas, en esto que nos puede hacer sentir, ¿no? Sobre todo. Y bueno, pues ahí queda la obra, ahora sí que para la eternidad. Y esperar, ¿no? Obviamente pues sí, lo que sea capaz de hacer tras esta, ¿no? Bueno, pues la próxima semana vamos a seguir con... ¿dónde está mi programa? Se me perdió. Acá está. La jaula de oro de Diego Quemada 10, para revisar una de estas películas premiadas en Guanajuato. Entonces, se las paso, ¿no? Y ya la comentamos el domingo que viene. ¿Ah? Listo, pues un gusto, como siempre. Nos vemos la semana que sigue. ¿Okay?